Es un verano caluroso en Dresde, Alemania. Como cada mes de julio, ha comenzado la feria en el centro de la ciudad. Por primera vez, Alisa, una niña de 7 años de Kiev, y su madre visitan la feria. Pero no es un viaje de vacaciones lo que las ha traído aquí. Llegaron huyendo de una guerra que casi les cuesta la vida. La guerra en su país, Ucrania, está lejos y, sin embargo, muy presente en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus sentimientos. Cuando pienso en Ucrania, recuerdo cómo dispararon a mi padre. Entonces me entra miedo. También aquí, cuando vamos un poco más rápido en el coche, recuerdo el último viaje con mi padre. Porque aquel día también conducíamos muy rápido para que los tanques no nos alcanzaran, pero los tanques nos dieron. Alisa vive ahora en la ciudad de Radebeul con su madre. No sabe cuánto durará su exilio. No hay vuelta atrás a su antigua vida en Kiev. Se acabó para siempre. Al principio de la guerra, como otros tantos, huyeron de Kiev a las afueras de la ciudad. Pero lo que no sabían es que eso iba a ser aún más peligroso para ellos. El 3 de marzo todavía estábamos cerca de Kiev. Ese día decidimos volver a casa. Nos fuimos en 2 coches. Mi marido con nuestra hija en el primero y yo en el segundo. Después de unos 7 minutos de viaje, empezaron a dispararnos. Seguimos conduciendo rápidamente y luego en la autopista de Zhytomyr nos volvieron a disparar desde el bosque. El auto en el que viajaban padre e hija recibe un fuerte impacto y se detiene. La madre, en el segundo auto, se aleja aterrada, pero luego gira y se detiene. Me detuve frente al tanque y lentamente salí del coche y levanté las manos. El tanque me apuntó con su cañón. Si iba a la derecha, el cañón giraba hacia la derecha, y si iba a la izquierda, ocurría lo mismo. Todo el tiempo levantaba los brazos y gritaba: «Por favor, no disparen, por favor, no disparen». Finalmente, un soldado ruso me hizo señas para que me acercara. Yo me puse de rodillas ante él. Preguntó: «¿Dónde están las fuerzas ucranianas?». Le dije: «No lo sé». Se puso furioso. Quería saber por qué estaba ahí y a dónde iba. Y ahí una y otra vez preguntaba: «¿Dónde está el ejército ucraniano?». De repente lo veo coger su ametralladora. Fue entonces cuando me levanté de un salto y empecé a correr. Disparó y me dio en el hombro por detrás, y entonces me caí. Logra arrastrarse hasta el arcén, donde permanece tumbada. Alina Kukina solo sabe lo que ocurrió después por el relato de su hija de 7 años. Los 2 estaban en algún lugar lejos de mí. No sabía qué les había ocurrido. Más tarde mi hija me contó que les habían disparado mucho. El coche empezó a echar humo. El humo era muy denso y no podían respirar. Aunque mi marido estaba malherido, consiguió abrir la ventana con sus últimas fuerzas para que pudieran volver a respirar. Alisa consigue salir por la ventanilla del coche. Se esconde en el bosque en una trinchera abandonada por los soldados rusos. Allí la niña descubre a un miembro del grupo de defensa civil ucraniano que la lleva inmediatamente al hospital local. Un disparo le dio en el hombro, pero es capaz de contar lo sucedido y gracias a sus informaciones pueden encontrar a la madre gravemente herida. Varias balas le han destrozado el costado derecho. Antes de que los ayudantes y familiares puedan trasladarlas a Alemania, madre e hija tienen que ser operadas de urgencia.
Yo estaba en el hospital y mi peluche también. Es un perro llamado Mopsik. Los médicos querían pincharme con una aguja. Me dolió tanto que grité muy fuerte. Debo haber asustado a todos los niños del hospital. Los médicos dijeron que no dolería, pero no era cierto. También querían traerme a Mopsik, pero no lo hicieron. Mopsik fue herido igual que yo. Ambos teníamos heridas de bala. Por desgracia, mis otros juguetes se quemaron en el coche. Solo Mopsik sigue conmigo en la casa donde vivo ahora. La historia de Alisa es una de tantas, de miles, en una guerra que es también una guerra contra los niños de Ucrania. ¿Cómo soportan el sufrimiento que están experimentando? ¿Cómo afrontan la muerte, la destrucción, la pérdida de su hogar y no poder volver a ver nunca más a familiares y amigos? ¿Cómo sigue presente la guerra en sus vidas y qué huellas dejará en los niños que pudieron escapar de ella? La médica rusa Yulia Golub es jefa del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia Infantil del Hospital Universitario de Dresde. La experiencia de la guerra y la violencia, nos dice, marca de por vida a un niño. Cuanto más pequeños son los niños, menos ideas tienen sobre el mundo. Esas ideas se van formando. Cuanto más temprana es la edad a la que sufren una herida, más profundamente les puede llegar. Su idea del mundo aún no está formada, así que empiezan a percibirlo como un lugar muy peligroso e inseguro. Y como un reflejo de ello, también sienten su vida como algo muy peligroso e incierto. Si no has vivido ningún acontecimiento dramático, de niño tienes la sensación de ser inmortal e invulnerable. No te puede pasar nada. Pero de pronto todo cambia. El mundo ya no es seguro. Un solo segundo y lo percibes como un lugar injusto y malvado. Die Welt ist nicht gerecht, die Welt ist böse. Desde el ataque ruso del 26 de febrero de 2022, el mundo se ha convertido en una pesadilla para los niños de Ucrania. De un día para otro han perdido casi todo lo que amaban, lo que conocían, lo que les prometía seguridad y protección. Más de 900 niños han resultado heridos como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y han sido víctimas de la ocupación, ataques con cohetes y fuego de artillería. Не хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Más de 200 niños están desaparecidos hasta el momento y unos 400 menores han muerto desde los primeros días de la guerra. Son cifras provisionales y cada caso individual significa un sufrimiento insoportable. Las ciudades, las casas y las carreteras tal vez puedan reconstruirse una vez acabada la guerra. Los niños muertos no pueden ser reemplazados. Aproximadamente 5 millones de niños han perdido sus hogares. Desde que se fundó la UNICEF, nunca ha habido un número tan elevado de niños desplazados en tan poco tiempo.
Sí, las cifras son increíbles. 2 de cada 3 niños han tenido que abandonar sus hogares, están fuera del país o dentro de él huyendo o desplazados. Es un número increíblemente alto. Los niños están traumatizados por estos acontecimientos, han sufrido mucha violencia o han sido testigos de ella. E incluso si pudieron huir antes de que sus hogares fueran atacados, han sido arrancados de su entorno normal. Han perdido a su familia, han perdido a sus amigos y han tenido que dejar atrás su vida normal, sus juguetes. Son experiencias muy traumáticas para los niños. Bucha, Irpin, Borodianka, lugares que el mundo asocia con terribles crímenes de guerra. Medio año después de los hechos, estos lugares se yerguen en el paisaje como monumentos conmemorativos de lo inimaginable. Solo el 10% de las personas que una vez vivieron aquí han regresado. Algunos niños juegan entre las ruinas. La guerra y sus consecuencias se han convertido en parte de su vida cotidiana, en algo natural. Natasha, de 6 años, sabe muy bien lo que es la guerra. Cuando algo explota es la guerra. Cuando nuestros ucranianos se enfadan con los rusos porque destruyen todas las casas y nos bombardean. Tengo miedo cuando hay disparos. En Leópolis, en el extremo occidental del país, reina una aparente normalidad. La guerra parece casi invisible, lejana. A esta ciudad de 700.000 habitantes han llegado 200.000 refugiados. Entre ellos hay muchos niños. Algunos han huido sin sus padres. El orfanato de la organización benéfica Ritni ha acogido a cientos de ellos. Siempre pienso en la historia de una chica de 16 años que huyó sola de Sumi. En ese momento, sus padres estaban en un lugar, ella en otro. Venía de una familia difícil. Durante 4 o 5 días estuvo huyendo, tratando de llegar a Leópolis y viajando sola en autobuses y trenes. Por el camino se escondía en refugios antiaéreos para protegerse de los ataques con cohetes y de todo lo que estaba ocurriendo. Y cuando llegó a Leópolis y la acogimos en nuestro centro, quería sobre todo una cosa: ayudar a los demás niños. Niños dañados por la guerra, una expresión muy utilizada actualmente en Ucrania. Nadie sabe cuántos han perdido a sus padres. ¿Cuál es su futuro? La cuestión de las adopciones y las tutelas no está aclarada, un tema que se encuentra bloqueado por la guerra. Infundir esperanza y confianza a los huérfanos es una tarea muy importante. Antes sabían que tenían que ir a la escuela, tenían metas que querían alcanzar, querían aprender cosas, tenían sueños. Ahora solo tienen un sueño: que todo acabe y puedan volver a casa y recuperar lo que perdieron. Eso es algo que no puedo prometerles, pero trato de darles confianza y fe y de devolverles emociones positivas. Intentamos crear momentos bonitos para ellos, porque si no encontramos ese sentimiento básico de alegría para un niño, puede quedarse atascado y entonces existe el peligro de regresión o autodestrucción del que resulta difícil salir. Esto puede dar lugar a enfermedades psicosomáticas, hasta llegar incluso al suicidio. Puede haber todo tipo de trastornos de estrés postraumático. Un puente que pasará a la historia por los peluches que flanquean la vía. Frente al paso fronterizo de Sighetu Marmetiei, en el norte de Rumania, el personal de UNICEF colocó estos juguetes para dar la bienvenida a los niños refugiados. Aquí pueden elegir un compañero de viaje, una pequeña alegría después de todo lo que han perdido. No saben hacia dónde los lleva el viaje,
ni si volverán a ver a sus padres, familiares o amigos. Para Alisa de 7 años todo ocurrió hace tan solo unas semanas. Y sin embargo, hay mundos entre su vida anterior y la actual. Lo que más le gusta ahora es jugar con Ada, la perra de la familia de acogida. Por fuera es una niña normal, abierta y feliz, que sobrevivió a la guerra. Tengo una hija muy fuerte. Otro niño tal vez se habría quedado en el coche llorando en lugar de esconderse en el bosque. Es una niña valiente. Se salvó e incluso organizó la ayuda. Si mi marido hubiese perdido el conocimiento, no habría podido abrir la ventana. No quiero ni pensar que Alisa pudo haberse quedado encerrada en el auto y terminar carbonizada. Durante un tiempo, Alisa no supo qué había sido de su padre. Al principio, Alisa no podía dormir bien por las noches. Se despertaba llorando y no paraba de preguntar por su padre. ¿Por qué no está con nosotros? Quería ir con su papá, quería que la tomara en brazos. Cuando íbamos al colegio, no dejaba de mirar hacia atrás para asegurarse de que nadie nos seguía. Durante un mes no pude hablar de ello con mi hija. No pude. Alisa no dejaba de preguntar, ¿por qué mi papá no viene también a Alemania a que lo curen? ¿Por qué no lo llamamos? Creo que sospechaba algo, pero yo no podía decir nada, tenía miedo de hablar de él. Me insistió que lo llamara por teléfono. Así que me vi obligada a decirle que su padre había muerto y que no volvería. Lloró mucho. El trastorno de estrés postraumático se manifiesta de distintas formas en los niños más pequeños. Algunos experimentan una regresión en su desarrollo y ya no pueden hacer ciertas cosas que antes eran capaces de lograr. Otros se cierran herméticamente. Hay fases agudas y luego largas pausas en las que todo parece normal. Alisa vino a la consulta hace 2 meses y medio. En ese momento dormía muy mal. La madre de la niña me dijo que Alisa no podía estar sola. Se aferraba a la madre. Le daba miedo separarse de ella y sentía la necesidad en todo momento de hablar de lo que había vivido, pero lo hacía de forma muy fragmentada. Empezaba a contar y luego se quedaba callada. No podía quedarse sola en la habitación. Sí, tenía síntomas de ansiedad y algunos síntomas de trastorno de estrés postraumático. Ha sido una gran suerte que Julia Golub, la doctora de Alisa en el Centro de Tratamiento de Traumas de Dresde, hable ruso con fluidez. Creció en Rusia y llegó a Alemania hace 20 años para estudiar. Para este caso decidió emplear un método desarrollado en Israel para tratar el estrés postraumático. Se llama Papi abraza a un cachorro. La idea es que a los niños siempre les resulta fácil hablar de un juguete. Por ejemplo, de Mopsik, su perro de peluche que estaba en el coche con ella cuando le dispararon. Aquí está Mopsik, Alisa. Dime, ¿cómo duermen Mopsik y Pupi por la noche? Los dos duermen bien, incluso roncan. ¿Roncan? Y dime, ¿también sueñan? ¿Qué tipo de sueños tienen? ¿Buenos o malos? Los hay malos y buenos. A veces malos, pero muchos buenos. Cuando tienen pesadillas, ladran muy fuerte toda la noche y roncan mucho.
Pero ¿qué sueñan cuando los sueños son malos? Tienen miedo de que les disparen. Cuando sueñan eso, ladran muy fuerte. ¿Sueñan que les disparan? Sí. ¿Mopsik y Pupi también lloran? ¿Por qué lloran? Cuando recuerdan cosas de antes, empiezan a llorar y a correr por la casa. ¿Qué recuerdan, Alisa? ¿Cuándo les dispararon? ¿Y qué más? Siempre recuerdan que les dispararon y murieron. ¿Que les dispararon y murieron? ¿Entonces se asustan? ¿Y cuando se asustan mucho, les late fuerte el corazón? Entonces tiemblan, no paran de temblar. Alisa, ¿qué los ayuda cuando tienen miedo? ¿Qué hay que hacer? Hay que calmarlos, hay que abrazarlos. ¿Abrazarlos? Sí, entonces ya no tienen miedo. ¿Puedes mostrarme, Alisa, cómo los abrazas fuerte? Para Alisa todo es un juego, pero jugando aprende mucho. Que puede hablar de lo que le preocupa, que hay alguien que escucha, alguien que pueda ayudarla. Y lo más importante, que no está sola con lo que le preocupa. Puede parecer normal, pero algo parecido a la normalidad es ahora lo más importante para niños como ella. No todos los niños necesitarán un tratamiento terapéutico. Tener una estructura, una rutina diaria, la escuela, alguna actividad en un club y la familia suponen una gran ayuda. Creo que para muchos niños, lo más importante es establecer una vida cotidiana normal. Algunos de estos niños mostrarán síntomas con el tiempo y un número menor necesitará ayuda profesional. Desde el principio de la guerra de Ucrania, más de 1 millón de refugiados han llegado a Alemania. La mitad de ellos son niños. Según los estudios, el 40% de estos niños desarrollará síntomas del trastorno de estrés postraumático y de ellos el 10% necesitará tratamiento. Esto significa que pronto podrían ingresar en las clínicas alemanas 20.000 niños con secuelas traumatológicas, una cifra para la que nadie está preparado. Ya antes de la guerra de Ucrania teníamos y seguimos teniendo muy pocos recursos en psiquiatría infantil. Se dan trastornos en niños y adolescentes y los pacientes tienen que esperar hasta 8 meses para que podamos atenderlos. Tenemos muy pocos recursos para tratar a más niños. Pero nos gustaría hacerlo. Y también nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando pronto recibamos un volumen de solicitudes mucho mayor? Alisa va ahora a una escuela primaria en Radebeul, cerca de Dresde. Parecería casi como si no hubiese pasado nada, como si todo fuera lo más normal del mundo. Pero Alisa apenas entiende lo que dicen el maestro y sus compañeros. Todos los días sigue recordando cómo era su vida antes de la guerra. Alisa llevaba una vida feliz en Ucrania. Asistía a un club de baile, iba a una academia de inglés, pasaba las vacaciones junto al mar. Todo iba bien. A menudo se pregunta por qué vinieron los rusos a nuestro país. ¿Por qué invadieron nuestro país?
Solo podemos tener un mundo feliz con niños felices. Una frase de Mahatma Gandhi. Alisa tuvo suerte. Ella sobrevivió. Lo que más le gusta, dice, es leer cuentos, como el del patito feo de Hans Christian Andersen, que también es conocido en Ucrania. Le gustan los cuentos y no es de extrañar. Los cuentos siempre acaban bien. Conozco un cuento sobre un patito gris. Había una vez un cisne que tenía 4 polluelos, pero aún estaban en los huevos. Un huevo rodó por accidente hasta el nido de un pato. Sí, por desgracia, era un nido de pato y no de cisne. Y cuando los polluelos salieron del cascarón, todos eran amarillos, solo uno era gris. Y los pollitos amarillos no jugaban con el pollito gris. Ni siquiera la mamá pato quería saber nada de él porque era gris. Así que un día se escapó muy lejos al bosque. Vio a un cazador detrás de los arbustos del bosque, se escondió y siguió corriendo. De pronto vio cisnes blancos volando por el cielo. Él también quería convertirse en cisne. Y entonces vio su reflejo en el agua. Y se puso muy contento porque se había convertido en cisne. Luego voló a países más cálidos y se hizo amigo de los demás cisnes. Y así termina.